Nux Navels presenta Solo Leveling. Capítulo 26. Extraña solicitud. Mientras miraba con gesto feliz la pantalla, Jinwoo notó algo más. Título: Asesino de lobos, +1. +1. Ah. De repente recordó que la recompensa de la misión de cambio de clase decía algo sobre un título nuevo. Jinwoo comprobó el título oculto. El que triunfa sobre la adversidad. Por cada 1% de salud perdida, todas las estadísticas aumentan un 1%. Es un título otorgado a aquellos que han resistido valientemente contra la adversidad. Me gusta. Era un beneficio increíble que aumentaba todos sus atributos a medida que perdía salud. El título de asesino de lobos era muy bueno ya que incrementaba sus atributos un 40% contra los monstruos de tipo bestia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo era difícil aprovecharse de este beneficio. Si me enfrento a alguien que no sea tipo bestia, es como si no tuviera un título. Y ahora había ganado algo que siempre podía usar. Después de pensarlo, hasta tenía una buena sinergia con la habilidad pasiva, el espíritu inflexible. Sin dudarlo, Jinwoo cambió su título. Título: el que triunfa sobre la adversidad, 1 más. El título que no se utilizaba se mantenía oculto, pero podía cambiarlo cuando fuera necesario. Siguiente, estadísticas. Había recibido 3 recompensas después de conseguir los puntos necesarios para cambiar de nivel. Lo primero había sido conseguir una clase superior. Lo segundo había sido el nuevo título y lo tercero un bono a sus estadísticas. Fuerza, 132. Agilidad, 111. Inteligencia, 70. Vitalidad, 91. Percepción, 93. Reduc de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 10. Todavía tenía 10 puntos sin asignar. En el pasado los habría invertido en agilidad o percepción, pero ahora las cosas eran diferentes, y por ello Jinwoo puso todos los puntos en inteligencia, aumentándola hasta los 80 puntos. Din. Fuerza, 132. Agilidad, 111. Inteligencia, 80. Vitalidad, 91. Percepción, 93. Reduc de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 0. Comparado con fuerza o la agilidad, tenía pocos puntos. Incluso estaba por detrás de la vitalidad, que había acabado descuidando para aumentar su agilidad. Eso podía mostrar lo mucho que había abandonado el atributo de inteligencia. Nunca habría pensado que acabaría usando magia. Por el momento, su plan era invertir todos los puntos en inteligencia. Sin embargo, no planeaba cambiar su estilo de lucha. Bueno, por lo menos la otra habilidad nueva parece que es de un asesino. Era la habilidad que había aprendido durante el combate final, lanzamiento de daga. No necesitaba leer la explicación de la habilidad para entender de qué iba. Lanzamiento de daga. Habilidad activa. Coste de maná, 30. Solo se puede usar con dagas. Lanzas la daga contra el enemigo para causar daño. A medida que aumente de nivel, aumentará la precisión y el daño infligido al arrojar una daga. Como pensaba. Hasta ahora había luchado como un guerrero. Solo porque había conseguido una nueva clase y tenía habilidades específicas no iba a cambiar su modo de luchar. Por ahora usaría la habilidad de las sombras como apoyo y continuaría empuñando una daga. Al menos hasta que mi inteligencia aumente lo suficiente. Unas buenas habilidades de combate apoyadas por un ejército de sombras. Su objetivo antes de recibir una clase se mantenía sin cambios. La única diferencia es: los soldados sombra parecían más útiles de lo que pensaba. No creía que fuera imposible controlar a un monstruo de nivel jefe. Pero, si se basaba únicamente en sus nuevas habilidades, las que había obtenido hasta ahora se desperdiciarían. Además, acababa de comprar la asesina de caballeros. Si hubiera sabido que iba a ser un mago, habría comprado un bastón o algo así. Claro que, si hubiera hecho eso, tal vez no habría podido terminar la misión de cambio de clase. Jinwoo cerró la pantalla de estado, ya había absorbido toda la información nueva. Oh, mierda. La hora. Había pasado 20 minutos repasándolo todo. Supongo que es hora de salir, pensó mientras se rascaba la cabeza. Jinwoo sonrió. El poder de sus atributos no brillaba solo en la lucha contra las bestias mágicas, sino que cuando se concentraba el tiempo le parecía más lento. Más exactamente, Jinwoo podía acelerarse. Abrió la puerta y salió de la habitación. Ducharse, secarse y ponerse la ropa. Solo le llevó 3 minutos. Podría haberlo hecho más rápido, pero sintió que el suelo de su viejo apartamento no podría soportar su velocidad máxima. Mi pelo todavía está mojado. Aún así,
Básicamente había ahorrado unos 20 minutos, por lo que no había necesidad de apresurarse. Jin-woo estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que olvidó algo, sus llaves. Estaban encima del escritorio. Cualquier otro día habría caminado enojado hasta cogerlas, pero hoy únicamente estiró una mano hacia las llaves. ¿Dónde más podría usar esto? La mano del soberano. Las llaves deslizaron lentamente sobre la mesa y luego salieron disparadas hacia su mano, como si estuvieran siendo atraídas por un imán poderoso. Jin-woo agarró las llaves y sonrió. Habiendo terminado todos los preparativos en un instante, salió de casa mientras silbaba. El primer lugar que visitó fue el banco. Tenía curiosidad por cuánto había ganado de los núcleos mágicos. He estado demasiado ocupado como para comprobarlo. La gestión de los núcleos mágicos se la había dejado al líder de la incursión, Yujino. El joven le había dicho que vendía todos los núcleos mágicos después de terminar las incursiones del día y que depositaba los ingresos dentro de una libreta de ahorros. Sin embargo, no habían hablado de la cantidad exacta de dinero que se conseguía. Maldito mocoso. Es tan bueno informando sobre todo lo demás. Supongo que, en realidad, no le interesa el dinero. Tal vez, debido a las circunstancias de su vida, el joven tenía poco interés en los asuntos financieros. Sus temas de conversación siempre giraban alrededor de celebridades, incursiones, música o películas. Bueno, la conversación era Jin hablando mientras Jin-woo asentía silenciosamente. También. Ahora que Jin-woo recordaba los momentos que pasaba con Jino, el mocoso nunca había hablado de su familia. Era extraño. Pero antes de que pudiera pensar en algo más, llegó a la puerta del banco. De todos los días. Los cajeros automáticos estaban en mantenimiento. Derrotado, Jin-woo tomó un número y esperó su turno. Poco después lo llamaron y se acercó al mostrador. Hola. ¿Cómo puedo ayudarle hoy?, preguntó con amabilidad y una sonrisa brillante la empleada del banco. Tenía el pelo corto. ¿Podría ayudarme con esto? Por supuesto. Respondió la empleada con una sonrisa mientras tomaba la libreta de ahorros de las manos de Jin-woo. A pesar de que era por la tarde de un día laborable, había muchas más personas a su alrededor de lo que había pensado. Mientras esperaba observando a la gente, la empleada del banco echó un vistazo a la libreta de Jin-woo y se sorprendió. Dios santo. Saldo de la cuenta, 1.482.920.000 wons. La empleada volvió a leer cuidadosamente el número de ceros. Definitivamente eran más de 1.000 millones y la cantidad no era ninguna herencia. El historial de transacciones mostraba que todo había sido conseguido la semana pasada. Es tan joven, ¿cómo podría? Al verlo había pensado que se trataba de un estudiante universitario que estaba realizando algún recado para su madre. Pero ahora miraba al hombre de una manera completamente diferente. Entonces, ¿a qué te dedicas?, preguntó de golpe, con un ligero motivo oculto. Al darse cuenta de cómo sonaba su pregunta, la empleada se avergonzó y miró hacia otro lado con las mejillas sonrojadas. Soy cazador. Ah, respondió asintiendo. Los rumores eran ciertos. He escuchado que los cazadores ganan mucho dinero. Nunca había pensado en esa opción. De repente sintió vergüenza por su trabajado de escritorio. Hacía tan solo unos momentos, Jin-woo era solo un cliente cualquiera, pero ahora se daba cuenta de que vivía en un mundo diferente. Probablemente sea un cazador de alto rango. Solo alguien así sería capaz de ganar tanto dinero. Este era el primer alto rango que había conocido y la idea hacía que su corazón palpitara con fuerza. Un joven como él con más de 1.000 millones de wons en efectivo sería considerado como cliente preferente en este banco y como además era un cazador, sería alguien especialmente preferente. No podía perderse esa oportunidad y comenzó a hablar según las pautas que había aprendido en su entrenamiento. Bueno, existe un nuevo producto para clientes preferentes en nuestro banco. Su sonrisa de uso comercial se había convertido en una sonrisa genuina y sus ojos estaban fijos en Jin-woo. Oh, Dios, Parecía que el chico había salido de su casa de forma apresurada y se había vestido con ropa casual, llevaba el cabello sin peinar y todavía estaba ligeramente mojado. Ella se dio cuenta de que probablemente vivía una vida muy ocupada y se había tomado un tiempo valioso para venir aquí. En su cabeza era un hombre capaz, lo que hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Se trata de un producto muy popular entre nuestros clientes, ¿tal vez le gustaría invertir en algo así? No, está bien. Dijo Jin-woo extendiendo la mano. Ah, vale. Contestó sin ser capaz de ocultar la decepción de su voz. Gracias por su duro trabajo. Dijo rápidamente Jin-woo en previsión de que empezara una larga conversación. Ignorando su mirada, se levantó y caminó hacia la salida.
Uf, Jinwoo suspiró aliviado cuando al salir del banco. Podía sentir la mirada de la empleada en la parte posterior de su cuello. Había notado un cambio en sus ojos después de revelar que era un cazador. Las miradas de los demás o su interés podía ser algo normal para otros cazadores, pero no para Jinwoo. Supongo que tengo que acostumbrarme a eso. Una vez que pasara la prueba y se convirtiera en un cazador de alto rango, la atención sobre él sería mucho más pesada. Había oído que los cazadores incluso tenían su propia cuota de admiradores y reporteros siguiéndolo a todas partes. Mirando hacia arriba, vio un cartel en la parte superior de un edificio. Se trataba del anuncio de un modelo famoso que era cazador. Antes de que aparecieran las puertas habría mostrado a un atleta o a una celebridad, pero ahora, los cazadores recibían el amor de las masas y Jinwoo podría ser uno de ellos. Hoy en día, las únicas personas que odiaban a los cazadores eran las compañías de seguros. Bueno, de todos modos. Después de dejar el banco, Jinwoo finalmente había podido verificar sus ingresos. Estaba muy sorprendido. 1.482.920.000. El ingreso de 9 incursiones de rango C era de casi 1.000 millones y medio. Teniendo en cuenta que Wang Dong le había pagado 180 millones por ayudarlo en una mazmorra de rango C, podía suponer que cada puerta de rango C daba entre 150 y 200 millones cada una. Bueno, cualquier empleado estaría sorprendido después de ver esto. Después de que Jinwoo terminara de verificar el dinero de la cuenta, compró un traje. Hasta tuvo tiempo para cortarse el pelo en un salón de belleza. Era una persona completamente diferente a la que había salido de la casa. El dinero es lo mejor, pensó mientras se detenía frente a un escaparate y comprobaba su nuevo aspecto en el reflejo del cristal. No estaba mal. Por lo menos no dejaré una mala impresión. Comprobó la hora. Eran las 4:20. Me ha dicho que tenía que estar allí a las 5. Tenía que llegar a tiempo. Taxi. Tomando un taxi llegó a la escuela con tiempo de sobra para ver cómo Hina lo estaba esperando frente a la escuela. San Hina, dijo cuando se colocó a su lado sin que se diera cuenta, haciendo que saltara del susto. Hermano, dijo Hina mientras lo miraba como un cervatillo que encuentra un coche en mitad de la noche. Disculpa, ¿realmente eres Jinwoo? ¿No reconoces a tu hermano? Bueno, eres una persona completamente diferente, exclamó Hina tras mirar de arriba abajo a su hermano. ¿Pensabas que iba a reunirme con tu maestra en chándal y zapatillas? Wow, dijo incapaz de cerrar la boca. Se te va a caer la mandíbula. Vamos. Parecía que Hina estaba demasiado sorprendida para guiarlo, así que Jinwoo tomó la iniciativa. Había estudiado en esa escuela hacía 5 años, por lo que todavía recordaba cómo ir a la reunión. Sabía que sería en la sala de reuniones y no en un aula, por lo que se fue en esa dirección a buena velocidad. Hermano. Espérame, dijo trotando rápidamente tras su hermano. Hola, profesor. Oh, hola. En el camino saludó a varios maestros. Cada uno de ellos lo miró mientras caminaba por allí. ¿Quién es ese? ¿Es un alumno? No creo que haya estudiantes así en nuestra escuela. ¿Es un nuevo maestro? Los maestros no eran los únicos que volvían la cabeza. ¡Walaa! ¡Qué guapo! ¿Quién es ese? ¿No es Hina la que está a su lado? Debe ser su hermano. ¡Wow! Es tan genial. Un cuerpo musculado y un traje a la moda. Incluso una persona de aspecto simple atraería sus ojos, pero Jinwoo estaba completamente desinteresado. Los susurros de los estudiantes le entraban por un oído y salían por el otro. La que estaba más emocionada era Hina, que levantó sus orejas y escuchó los susurros de sus compañeros. «Wow, hermano es muy popular», dijo acercándose hacia su hermano mientras le daba un codazo. Él la ignoró. ¿Sabes? Mi hermano no tiene novia. Él la volvió a ignorar. ¿Quieres que tu linda hermanita te presente a alguien? No pierdas el tiempo, respondió mientras le pellizcaba las mejillas. Lo siento, dijo cuando Jinwoo la soltó y se frotaba la mejilla roja. Sé que estás disfrutando de todo esto. Mientras seguían comportándose como dos hermanos, llegaron a su destino. Hermano, es aquí, dijo Hina mientras hacía una floritura y le hacía un gesto. Pero Jinwoo, que estaba a punto de entrar, se volvió hacia Hina. ¿Qué pasa contigo?, preguntó Jinwoo cuando estaba a punto de entrar, volviéndose hacia Hina. Esto es solo para padres, tutores y el maestro. Estoy aquí para despedirme, contestó. Cierto. Jinwoo recordó lo que había pasado cuando estaba en el último año de la escuela secundaria. En esa ocasión, nadie había venido con él. Mamá ya tenía problemas para moverse. Cuando cayó enferma,
Su madre tuvo que ser hospitalizada rápidamente y como no quería que se esforzase demasiado nunca le contó sobre la reunión con su maestro y tuvo que soportar el enfado de su maestro por un tiempo. Al recordar aquella experiencia, se dio cuenta de por qué Hina estaba tan nerviosa cuando le pidió que fuera su tutor. ¿También te vas a quedar hasta tarde hoy?, le preguntó con una sonrisa a su hermana. Sí, puedes ir a casa sin mí. Vale, dijo Jinwoo mientras le daba unas palmaditas en la cabeza antes de que fuera capaz de reaccionar, estropeando su peinado. Estudia mucho. Ah, maldición. No hagas eso. Te veré en casa, añadió mientras entraba en la sala de reuniones con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo me vas a tratar como a una niña?, respondió Hina en voz baja mientras hacía un puchero. Bueno, no era como si lo odiara. Miró a su alrededor, preocupada por si alguien los había visto. Tras confirmar que no había nadie cerca, corrió hacia su clase. Si tuviera que describir la primera impresión de la maestra de Hina en una oración. Parecía una persona virtuosa. Debes ser el hermano mayor de Hina. Era una profesora de mediana edad con aspecto de saber un montón de cosas. Alguien cuya brillante sonrisa hacía que la otra persona se sintiera cómoda en su presencia. Y, como sabía las circunstancias de su hogar, ella no cuestionó la presencia de Jinwoo en una reunión de padres. Es un placer conocerle. Soy la tutora de Hina. No sabía que tenía un hermano mayor tan guapo. Era un saludo descarado pero agradable. No la recuerdo de cuando estaba en el instituto, pensó Jinwoo mientras inclinaba la cabeza como saludo. Decían que la primera impresión era la más importante, por lo que después de su saludo pudo relajarse un poco. Es muy respetuosa con alguien mucho más joven. Parecía que su hermana no tendría un mal tutor en el último año de colegio. Por favor, tome asiento, dijo haciendo un gesto hacia una silla. Jinwoo se sentó enfrente al gran escritorio de la maestra. No creo que tenga que preocuparse por Hina. Hablaron de los temas más comunes en una reunión entre padres y tutores. Su conversación continuó con buen tono, ya que Hina era una estudiante modelo y su maestra solo tenía cosas buenas que decir. ¿Es consciente de que Hina quiere ir a escuela de medicina? Sí. Sus resultados en los exámenes han sido buenos y sus calificaciones en general son excelentes. Debería ser capaz de entrar en una buena escuela. Así que, por favor, no ponga demasiada presión sobre ella, dijo la maestra mientras leía la ficha de Hina. Jinwoo asintió solemnemente. La cara de la maestra demostraba que tenía muchas expectativas para Hina. Sinceramente, muchos maestros de último año de secundaria estaban estresados debido a las calificaciones de sus estudiantes. Después de todo, este último curso determinaría el curso de sus vidas. Debe ser por eso que haya escuchado que la mayoría de los maestros quieren evitar enseñar a las personas mayores. Había oído que algunos maestros estaban obligados a darles clases y con eso en mente, quedaba claro que la maestra era una apasionada por su trabajo. Jinwoo estaba muy agradecido de que fuera la tutora de Hina. ¿Y entonces? Jinwoo estaba a punto de levantarse, pero luego la profesora hizo una pregunta con cuidado. He oído que el hermano mayor de Hina es un cazador, dijo mientras sus ojos se volvían serios de repente. Jinwoo se dio cuenta de que algo estaba pasando. Sí, lo soy. Sí. Hina sufriera un despertar. ¿La dejarías trabajar como cazadora? Absolutamente no. Nunca. Jinwoo respondió sin dudar. No necesitaba pensar en ello. Como esperaba, murmuró la maestra mientras su expresión se oscurecía. Cuando Jinwoo la miró con suspicacia, la maestra continuó hablando, pero ahora con todo vacilante. Si no es demasiado problema, ¿puedo pedirle un favor? Si es algo que pueda hacer, respondió Jinwoo asintiendo. Al menos tenía que escucharla, ya que la mujer era la maestra de Hina y no quería agriar su relación ni interrumpirla desde el principio. Una de las alumnas de aquí ha sufrido recientemente un despertar y está planeando abandonar las clases y comenzar a trabajar como cazadora. Ha estado faltando a clase durante algún tiempo, dijo rápidamente la maestra ante el temor de que cambiara de opinión. Era algo que solía pasar. Las personas que acaban de pasar por un despertar ignoraban el sentido común y se lanzaban a la profesión de cazador. A pesar de no saber lo que realmente implicaba el trabajo, lo hacían con orgullo por el hecho de que eran diferentes a una persona común. Pero, aunque fueras un ser despertado y asumieras el título de cazador, ganarte lo suficiente para cambiar tu vida era complicado. Si esto continúa, la escuela no tendrá más remedio que tomar medidas. Quiero evitar eso si es posible. ¿No cree que deberían al menos tener un diploma de la escuela secundaria?, dijo la maestra soltando un suspiro. Jinwoo asintió mostrándose de acuerdo, y ante su respuesta positiva, la cara de la profesora se iluminó un poco. Al menos podría convencerla de que considere graduarse,
dijo la maestra poniendo una sonrisa suplicante. ¿Esa estudiante? ¿Cuál es su rango?, preguntó Jinwoo curioso. Por lo que he oído, es del rango más bajo. Rango E. No va a vivir mucho tiempo. Jinwoo chasqueó la lengua dentro de su cabeza. Por el mero hecho de entrar en una mazmorra se recibía una advertencia cuando se estaba en ese rango y, 9 de cada 10 veces, si se entraba en una mazmorra con una actitud despreocupada nacida de la arrogancia, daba como resultado volver extremadamente herido o muerto. El hecho de que una niña de la edad de su hermana pudiera enfrentar ese destino amargaba mucho a Jinwoo. Sin embargo, sabía que esta era su decisión. Nadie la había obligado a hacerlo. Era desafortunado, pero no quería tomarse un tiempo valioso fuera de su horario para interferir con la elección de otra persona. No estoy seguro de si podría convencerla. A las personas así no les gustaba que le dijeran qué hacer y por ello, Jinwoo decidió negarse y marcharse. Su nombre es... Jina debería conocerla. Continuó la maestra sin darle tiempo a nada. Al escuchar su nombre, Jinwoo no pudo levantarse de la silla. Maestra, ¿puede volver a decir su nombre?, preguntó pidiendo una confirmación. ¿Es? ¿La conoces? ¿Qué mundo tan pequeño? Jinwoo no sabía qué decir. A esa misma hora, en la residencia personal del presidente de Construcciones Yojin, Yu Myung-an. Desde la madrugada, una gran cantidad de coches de alta gama habían aparecido de manera constante ante la casa. Todos llegaban por la misma razón, las exequias del aniversario del presidente fundador de Construcciones Yojin, Yu Byung-cheol. Había sido el padre del hombre de negocios número 1 de Corea, Myung-an. Y por ello, su primogénito se había encargado de limpiar su agenda, sin importar lo ocupada que estuviera, para encargarse del servicio conmemorativo cada año. Y, como feroz testimonio de su comportamiento e influencia, todo el clan Yu se reunía ese día. Un presidente de una conocida compañía de inversiones, el presidente de una compañía farmacéutica, el dueño de un centro comercial. Los miembros del clan Yu eran miembros prominentes de diversos sectores empresariales. Incluso sus hijos eran las élites entre las élites. Excepto por uno. Esa era la única persona que, sin que se lo pidieran, ocupaba silenciosamente un lugar en una esquina de la sala, actuando como si no existiera. Era Yu Jino. Me aburro. El joven deseaba que toda esta ceremonia terminara pronto. Correr a través de las mazmorras con su hermano mayor era 100 veces, no, 1000 veces más divertido que esto. Me pregunto qué estará haciendo el hermano mayor en este momento. Ahora que lo pensaba, no podía imaginar cómo pasaría Jinwoo su día libre. Estaba pensando en cosas al azar mientras saboreaba su bebida de forma distraída cuando escuchó una voz que no quería ni oír a sus espaldas. Oye. Sin necesidad de echar un vistazo, podía decir que el propietario de esa voz era un hombre con talento que exudaba el aura de una persona de la élite. Llevaba gafas de marca caras y era bastante alto. Se trataba del hermano mayor de Jino, Yu Jin-sun, el primogénito de Yu Myung-an. El heredero que controlaría Construcciones Yojin algún día. Deberías levantarte y saludar a los familiares. ¿Cuánto tiempo vas a seguir actuando como un niño pequeño?, dijo deteniéndose ante su hermano menor mientras lo miraba fijamente. El que haga falta. Aprende de una vez que tus acciones impropias manchan el nombre de nuestro padre. Las palabras de Jin-sun no tenían ni una pizca de amor fraternal en ellas, solo un absoluto desprecio por tener que estar hablando con alguien inferior. Por supuesto, Jino tampoco tenía ningún cariño por su hermano, pero no se atrevió a contestar. Su hermano era prácticamente como su padre. Era un genio entre los genios, que lo situaba en la cima de su clase en cada materia y sus calificaciones eran solo la punta del iceberg. Cuando se graduó, rápidamente comenzó a trabajar con su padre en varios sectores produciendo grandes resultados. Comparado con él, Jino no tenía nada por lo que estar orgulloso. Solo gracias a la reputación de su familiar había logrado entrar en la universidad. Cada vez que se encontraba cerca de su hermano, Jino se sentía como si fuera algo inexistente. Patético, dijo su hermano mayor frunciendo el ceño ante la cabeza baja de su hermano menor. Rápidamente se dio la vuelta para alejarse. Estimado tío. Oh, eres Jin-sun. ¿Cómo estás? Al irse, Jino finalmente pudo levantar la cabeza. Por eso odiaba volver a casa. Deseaba que no fueran las exequias por el aniversario de su abuelo. Mientras suspiraba repetidamente para sí mismo, otra voz familiar vino desde su espalda. ¡Wow! Realmente odio a ese tipo. Yu Jino se dio la vuelta. Era su prima, Yu So-yun, un año mayor que él. ¿Has visto la forma en la que habla? Es realmente... dijo So-yun mientras se acercaba y le daba unos golpecitos en el hombro. Empezó a imitar el tono de Jin-sun. Mira a mi patético hermanito.
Bla, bla, bla. Al escucharla, Hino no pudo evitarlo y estalló en carcajadas. Uf, para. No estoy de humor para bromas. Tan patético, tisk, tisk. Ja 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 ja. Para. Debido a su corta edad, los dos primos habían crecido siendo amigos. ¿Por qué dejas que te trate así?, dijo Soo-Yun dándose la vuelta y poniéndose frente a Hino. ¿Qué más podría hacer? Acabas de sufrir un despertar. No me digas que no puedes ganar contra un humano común como él. ¿Y qué? ¿Quieres que le lance un puñetazo a mi hermano mayor o algo así? Bueno, respondió Soo-Yun de manera tímida cerrando la boca. Se estaba imaginando el castigo que recibiría Hino de su padre si alguna vez se atrevía a golpear a su hermano mayor. Era un pensamiento aterrador. Por supuesto, ella entendía los sentimientos de Hino y como no podía hacer nada más que aguantarlo. Es bueno saber que todavía es un gilipollas, dijo mientras miraba hacia donde había caminado Jin-sun. Dentro del clan Yu era la única persona que no le gustaba, conocía el verdadero rostro de ese heredero que se escondía tras su rostro de aparente inteligencia. Mientras tanto, Hino no se unió a ella para insultar a su hermano. No era por amor o algún respeto fraternal, sino porque quería vencer a su hermano mayor en una pelea justa y no solo susurrar cosas a su espalda. ¿Ese plan? ¿Todavía sigues con eso?, preguntó Soo-Yun con cuidado, tras notar su silencio. ¿Tu plan para convertirte en líder de gremio con ese hombre? Hino respondió con una sonrisa. ¿Quién lo creería? Estaría agradecido si todo lo que hacían era echarse a reír si alguien se enteraba que quería competir contra su hermano. Aún así, había ganado una carta de triunfo con su jefe, y ahora su objetivo era mucho más probable. Si puedo conseguir la licencia de maestro de gremio, por lo menos podría llegar a ser su igual. No, tal vez realmente podría ganar. Mirando cómo los ojos de Hino se llenaban de determinación, Soo-Yun se llevó las manos a la cadera. Aunque tenga que morir, nunca trabajaré para ese hombre. Pero la verdad es que no quiero pelear contra tu padre, así que tienes que tener éxito, dijo con firmeza. Gracias. Esta era la forma de animarlo a conseguir su objetivo. Yu Soo-Yun había sido una actriz infantil famosa en su época, y ahora trabajaba como modelo. Pero había algo que la hacía ser especial dentro del clan Yu. Era algo que tenía en común con Hino, pero que, al mismo tiempo, la hacía completamente diferente al joven. Era una cazadora de rango A. Incluso dejando de lado que era una jovencita de un gran clan, muchos gremios querían reclutarla. Había rechazado todas sus ofertas y continuaba trabajando como modelo, pero, lamentablemente, al final le había llegado una oferta que no podía rechazar. Le habían pedido que se convirtiera en una de los miembros fundadores del gremio Yojin. Aunque no había sido una oferta, más bien había sido una orden del presidente Yu Myung-gun y no podía ignorar las palabras del patriarca del clan Yu aunque detestara la idea de trabajar bajo Jin-sun. Así que por esa razón estaban tan preocupada por Hino. No parecía muy confiable, pero tenía que poner su destino en sus manos. BRR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 R
Oh. Estaba perdido en sus pensamientos y no se había dado cuenta de que alguien lo estaba llamando. Reconoció el número de inmediato. Jefe. La cara de Gino se iluminó de inmediato y, abandonando el humor sombrío que había mantenido durante toda la reunión familiar, cogió el teléfono. Hola, jefe, respondió con una amplia sonrisa. Sí. Sí, jefe. No, puedo hacerlo. Sí, estaré allí, jefe. Gino terminó la llamada. ¡Uah! ¿Quién era ese?, preguntó Soo-Yun interesándose por su cambio de actitud de 180 grados. Sin embargo, Gino no tenía tiempo para explicarse. Su jefe lo había llamado para pedirle un favor. Tenía que irse rápidamente para ahorrar, aunque fuera un solo segundo. Luego te cuento. ¿Por qué se ha puesto tan contento?, pensó mientras veía cómo el joven trotaba con la cabeza inclinada. Gino siempre estaba con los hombros hundidos durante las reuniones familiares, pero ahora algo había cambiado. ¡Qué extraño! Definitivamente planeaba interrogarlo para que le contara la verdad. Mientras tanto, Gino miró a su alrededor buscando a su padre. Pronto sería la hora de la cena. Era una rara ocasión en la que todo el clan se reunía para comer y nadie se atrevería a irse sin el permiso de su padre. Mirando a izquierda y derecha, Gino descubrió a su padre conversando con algunas personas a lo lejos. Con una cara tan feroz como la de un tigre y una personalidad tan estricta que rara vez le hacía sonreír, siempre le había resultado complicado acercarse a su padre. ¡Buf! Y ni siquiera he hablado con él. Estaba nervioso, pero reunió todo el coraje que había en su interior. Se lo he prometido al jefe. Tranquilizando su respiración,
Se acercó lentamente hacia su padre. Incluso en esa corta distancia, quiso dar la vuelta muchas veces, pero mantuvo su curso sin desviarse. Padre, dijo cuando se detuvo ante Yumyungan, pero a una distancia demasiado lejana para una conversación padre-hijo. ¿Qué pasa? Viendo el estado de ánimo, las personas con las que estaba hablando se alejaron todos a la vez. Padre, ¿puedo sentarme por un momento?, dijo Hino con apenas fuerza en su tono de voz. Volveré para la cena. Yumyungan parecía que estaba a punto de reprender al joven, pero en su lugar dio un suspiro y le dio permiso para irse. Adelante. Gracias, padre. Respondió Hino con una sonrisa luminosa en la cara mientras se inclinaba ante su padre. Entonces, el joven desapareció rápidamente de la habitación mientras su padre se quedaba mirando como su hijo se alejaba con una expresión endurecida. Querido, tenemos noticias de Viena, le dijo su esposa acercándose hasta él. Era una noticia que estaba esperando. ¿Y los resultados de la competición?, preguntó Myungan volviéndose hacia ella con interés. Ganó. ¿De quién crees que es hija? Una leve sonrisa apareció por un breve momento en su rostro, pero desapareció rápidamente. ¿Cuándo volverá a Corea? Dice que está demasiado ocupada con la escuela y que se buscará un tiempo durante las vacaciones. No importa lo ocupada que esté, le dije que no se olvidara de la conmemoración del aniversario. Añadió con el ceño fruncido. Oh, querido. Los niños de estos días no se preocupan por ese tipo de cosas, respondió su esposa mientras le arreglaba la corbata antes de añadir con un tono de voz amoroso. Sabes, querido, deberías darle más atención a Hino. No sigas con esto. Un tigre debe criar a un tigre, no a un gatito. Tigre o gato, es un niño al que di a luz. Es tu hijo y lo sabes. ¿Te has dado cuenta? Desde que se graduó en la escuela secundaria, hoy es la primera vez que nuestro chico ha sonreído en tu presencia. ¿Tenía ella razón? Yumyungan volvió su mirada hacia la dirección que había dejado Hino. Pero el interés en sus ojos desapareció rápidamente, no era alguien que se centrase en asuntos insignificantes. Probablemente tiene una novia. Hay gente esperando, vamos. Sede de la Asociación de Cazadores. Un empleado estaba realizando una verificación de rutina en todas las máquinas. Actualmente estaba mirando el dispositivo de medición del poder mágico portátil. ¿Qué pasa con esto? El contador, que debería tener su valor fijado en 0, fluctuaba hacia arriba y hacia abajo sin parar. Parecía que estaba roto, sin embargo, el empleado no estaba preocupado, ya que incluso los dispositivos mágicos se estropeaban de vez en cuando, como cualquier otro aparato. Hey, Kim. Señor. Su subordinado vino rápidamente hacia él. ¿Cuántas puertas medimos con esto? ¿Cuál es el número de serie? N1744B, respondió tras hacer una búsqueda rápida. Ha comprobado 7 puertas en los últimos días. ¿En los últimos días? Déjame ver. Era cierto. Había medido exactamente 7 puertas en los últimos días y 4 ya habían sido cerradas por los cazadores. ¿Hubo algún problema con las puertas? No, no se informó de nada inusual. Bien. El empleado se rascó la barbilla. El protocolo dictaba que cuando se encontraba un dispositivo de medición defectuoso había que cancelar los derechos de ataque de todas las puertas que había medido. La razón era obvia. Si un grupo de cazadores ingresaba en una mazmorra de rango C y se encontraba que era una mazmorra de rango B o de rango A, morirían. Ese era el horror de las mazmorras de alto nivel. Así como la diferencia entre los cazadores de rango bajo y los de rango alto era como la diferencia entre el día y la noche, la dificultad de una mazmorra también aumentaba de forma exponencial a medida que subía de rango. Había una razón por la cual las puertas de alto nivel estaban reservadas mayoritariamente por los grandes gremios. ¿Deberíamos emitir un aviso? Era fácil notificar a los grupos y cancelar las incursiones, pero eso crearía un par de problemas. Los cazadores cuyas incursiones fueran canceladas se quejarían, y si la mazmorra sufría una rotura mientras la volvían a medir, sería un gran desastre. En el peor de los casos, podría llegar a ser despedido. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un trabajo en la asociación? La Asociación de Cazadores era una organización venerada. Obtener un empleo en la asociación era algo muy complicado y la idea de perder ese empleo empañó el juicio del empleado. No, pensó mientras sacudía la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó el subordinado que entendía más o menos lo que su superior estaba pensando. Ya habían pasado 2 días. Si hubiera algún problema, ya lo habrían notificado. Vamos a dejarlo estar. ¿Estás seguro? Ya han pasado 2 días. ¿Qué puede pasar? Supongo, respondió el subordinado asintiendo con la cabeza.
Ponga en un informe que el N1744B está funcionando bien hasta hoy. Entendido. El jefe del segundo departamento de personal del gremio Tigre Blanco estaba haciendo la cena en su casa, más concretamente, cortando unas cebollas verdes cuando se detuvo para estirar su espalda. ¡Craaaaac! ¡Ah, Dios! El menú de esta noche era estofado de soja, y como se había independizado desde hacía 8 años, se había vuelto bastante hábil en la cocina. Había comenzado a aprender a cocinar hacía 5 años, cuando se había hartado de llenar su estómago con comida instantánea. Se dio cuenta de que su salud estaba empeorando, por lo que decidió aprender a cocinar. Ahora tenía suficiente habilidad para cocinar algo con solo verlo de pasada en televisión. Sin embargo, a medida que aumentaban sus habilidades culinarias, las cosas que cocinaba se iban haciendo cada vez más simples. Por eso hoy estaba haciendo estofado de soja. ¡Oh! Esto está bueno. Probó la sopa y se elogió a sí mismo, aunque cuando pensaba que nadie más lo iba a probar, se ponía realmente decepcionado. ¿Debo invitar a alguien a cenar? La cara de su mano derecha cruzó su mente por un instante, pero rápidamente descartó ese pensamiento. Ya estaba harto de que le llamaran soltero y no quería generar ningún rumor extraño invitando a cenar a un compañero de trabajo. Me pregunto si está haciendo lo que le mandé. Aunque Hyun Hee-cheol era un subordinado obediente con una buena cabeza, había ciertas áreas en las que no era perfecto. No debería pensar en el trabajo cuando estoy en casa. Era hora de comer. Chen Sang-min preparó la mesa de la sala de estar mientras tatareaba una canción. En poco tiempo estaba listo para comer mientras miraba la televisión sin ningún tipo de compañía. Cuando encendió la televisión puso el canal de noticias. Últimas noticias del día. Uno de los beneficios de vivir solo era que nunca tenía que pelear con nadie por el mando a distancia y podía poner el canal que prefería, por lo que cada vez que encendía la televisión estaba en el mismo canal. Chen Sang-min se puso a comer mientras veía las noticias por el rabillo del ojo. Explosión de origen desconocido en la Oficina Federal de Cazadores de Estados Unidos. La explosión ha arrojado a la capital del país en el caos. Hemos recibido informes no confirmados de que se ha debido al resultado de una fricción entre cazadores de rango S. Tisk, tisk. Eso no está bien. Chen Sang-min chasqueó la lengua mientras ponía una cara preocupada y seguía comiendo. Pero mirando la comida que tenía en el plato, se dio cuenta de que faltaba algo. Kimchi. Este es el vídeo de una cámara de seguridad a las afueras del edificio. Se pueden observar las grietas que se han formado sobre la pared y luego. El hombre se levantó y para coger algo de kimchi de la nevera, pero cuando volvió a sentarse y estaba a punto de dar un bocado sonó su teléfono. ¡Maldita sea! ¿Quién es ahora? Sacó su teléfono con molestia, pero su actitud cambió en un instante cuando se dio cuenta de quién le estaba llamando. Sí, soy Chen Sang-min. Contestó al teléfono con una expresión brillante. Era Jin-woo. Sin embargo, al escuchar lo que Jin-woo quería decir, su expresión se convirtió en una de confusión. Señor, ¿quieres acompañar a nuestro grupo de entrenamiento de nuevos reclutas? Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.